En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, fuente de sabiduría, Cristo el Señor, su palabra encarnada, y el Espíritu de la verdad, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de sabiduría nos conduce de diversas maneras a un conocimiento más profundo de sí mismo, conocimiento que completó en su Hijo hecho hombre por nosotros. Las ciencias y enseñanzas de todo género que la mente humana se esfuerza en profundizar deben estar encaminadas al encuentro con la verdad y a la adoración del Dios vivo y verdadero. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar, destinado a la investigación, el aprendizaje y la difusión de la verdad, que tras los trabajos realizados se inaugura con este acto de bendición. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este espacio que hoy consagramos a tu servicio. Escucha nuestras súplicas y haz que este salón de actos de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, dedicado a la formación, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, sea lugar de sabiduría y de comunión fraterna. Señor Jesucristo, único Maestro, que en este espacio se promuevan el estudio profundo de tu palabra y la búsqueda sincera de la verdad. Concede a quienes participen en este lugar el don del Espíritu Santo para que todo conocimiento esté al servicio de la fe y del bien común. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y ahora bendecimos el espacio y las personas que lo ocupan y desarrollarán aquí sus actividades, y lo bendecimos generosamente, como debe de ser. El Dios de sabiduría os sostenga con su bendición. Amén. Cristo, el único Maestro, os enseñe palabras de vida eterna. Amén. El Espíritu Santo defensor os guíe hasta la verdad plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
convocatoria del curso académico 2023-2024 de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. 1. Inicio del curso y acto de apertura del año académico 2023-2024. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla inició su ciclo docente el lunes 11 de septiembre de 2023, de acuerdo con el calendario académico aprobado por la Junta de Facultad en la reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2023. Este curso la Facultad ofreció los 3 ciclos oficiales de teología, los cursos conducentes a la obtención del título DECA, los títulos propios de la Facultad, Diploma en Liturgia y Religiosidad Popular, Diploma en Nueva Evangelización y Formación para el Liderazgo, Experto Universitario en Liturgia y Religiosidad Popular y Experto Universitario en Nueva Evangelización y Formación para el Liderazgo, y a través de su Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, los ciclos oficiales de Ciencias Religiosas, tanto en modalidad presencial como a distancia, Bachiller en Ciencias Religiosas y Licenciatura en Ciencias Religiosas. En la mañana del 5 de octubre tuvo lugar el solemne acto de apertura del curso académico. Antes de dar comienzo al programa de actos de la jornada inaugural, se reunió por primera vez el Consejo del Gran Canciller, presidido por el excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla y Gran Canciller de la Facultad, y del que forman parte los obispos moderadores de los institutos vinculados a la Facultad. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres. Y excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, ejerciendo como secretario el señor presidente decano de la Facultad, profesor Dr. Don Manuel Palma Ramírez. Tras la reunión del Consejo del Gran Canciller, Monseñor Saiz Meneses presidió la Eucaristía votiva del Espíritu Santo celebrada en la capilla del Seminario Metropolitano. El Salón de Actos de la Facultad acogió el acto académico, estando la lección inaugural a cargo del Cardenal Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, eminentísimo y reverendísimo Marcelo Semeraro, que ofreció una disertación sobre el estudio de la teología, camino de santificación personal. El acto finalizó con la solemne apertura del año académico 2023-2024 en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, presidida por Monseñor Saiz Meneses, tras la cual tuvo lugar la bendición del aula de conferencias Juan Guillén en honor al que fuera profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. 2. Órganos de Gobierno. El 24 de octubre, la Junta de Facultad celebró la primera reunión del curso en sesión extraordinaria y ordinaria. En la sesión extraordinaria, el señor presidente decano, tras la renovación de su nombramiento el 24 de septiembre para el cuatrienio 2023-2027, habiendo obtenido la preceptiva confirmación del Dicasterio para la Cultura y la Educación, comunicó la nueva estructura de gobierno de la facultad para el próximo cuatrienio y sometió a votación las ternas para elegir 4 vicepresidentes, ocupándose cada uno de una de las áreas del plan estratégico de nuestra institución, procurando así una mejora continua de la calidad académica y de los servicios que ofrece la facultad. Con el voto unánime favorable de la Junta de Facultad, resultaron elegidos los siguientes vicepresidentes: Vicepresidente de Ordenación Académica y Estudiantes, profesor Dr. Don Miguel Ángel Garzón Moreno, del Departamento de Sagrada Escritura. Vicepresidente de Calidad, Investigación y Másteres, profesor Dr. Don Álvaro Román Villalón, del Departamento de Teología. Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Títulos Propios y Pastoral, profesor Dr. Don Pablo Díez Herrera, del Departamento de Sagrada Escritura. Vicepresidente de Centros Vinculados, Recursos e Infraestructuras, profesor Dr. Don José Manuel Martínez Guisasola, del Departamento de Pastoral e Historia. En la misma sesión extraordinaria, la Junta de Facultad aprobó por unanimidad la propuesta de nombramiento como profesor estable del profesor Dr. Don José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, quien fue nombrado por el Gran Canciller el 19 de mayo, tras recibir el Nihil Obstat de la Santa Sede, así como los nombramientos de oficiales, director del Departamento para la Promoción de la Calidad, director del Área de Investigación y Relaciones Internacionales,
director del Servicio de Publicaciones, directores de las cátedras de Derecho Canónico y Eclesiástico, Mariología y Beato Marcelo Espínola, responsables de los bienios de licenciatura y archivero. El 27 de junio tuvo lugar la segunda reunión ordinaria de la Junta de Facultad en este curso 2023-24. En este encuentro, los miembros del órgano colegial aprobaron de forma unánime la reforma de los estatutos de la facultad, el reglamento de la cátedra Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y nombramiento de su director, el reglamento particular para la concesión de doctorados honoris causa y la propuesta de concesión de 3 doctorados honoris causa al eminentísimo y reverendísimo Giuseppe Cardenal Bersaldi, al profesor Dr. Paul Gilbert, S.I., y al profesor Dr. José Arturo Domínguez Asensio. Los demás órganos colegiales de la facultad, el Consejo de Rectores, el Claustro de Profesores y el Consejo del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, celebraron las reuniones prescritas en los estatutos en las fechas establecidas en el calendario académico. 3. Jornadas y conferencias. El 9 de noviembre se celebró la primera jornada de encuentro de la comunidad académica en el curso 2023-2024, organizada por el Departamento para la Promoción de la Calidad. Durante este evento se revisaron las 4 líneas del Plan Estratégico 2023-24 y se establecieron grupos de trabajo entre los participantes con el objetivo de analizar la situación actual, recabar ideas, sugerencias y propuestas para el desarrollo del último año del plan. El 6 de junio tuvo lugar la jornada de formación para el profesorado, organizada por este departamento y dirigida por doña Pilar Romero Domínguez, jefa de sección del área de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Esta jornada se centró en asesorar sobre el acceso a recursos electrónicos, abordando aspectos legales, ciencia abierta y políticas editoriales. Del 13 al 15 de noviembre, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, a través de la cátedra Magna Hispalensis de Fe, Arte y Cultura, en colaboración con el excelentísimo Cabildo Catedral de Sevilla, organizó el primer ciclo de conferencias con motivo del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en la catedral. La segunda actividad de la cátedra tuvo lugar durante los días 9, 22 y 23 de mayo. En esta ocasión se celebraron jornadas de divulgación musical en torno a la figura de Francisco Guerrero. El 14 de diciembre, don Manuel Palma se reunió en la sede de la Facultad de Teología de Italia Central, Florencia, con su presidente decano, el profesor Dr. Don Stefano Tarocchi. En este encuentro, ambos presidentes presentaron las principales iniciativas académicas y de investigación llevadas a cabo por las dos instituciones con el objetivo de dar carácter oficial mediante la firma de un acuerdo marco a la colaboración ya iniciada en el ámbito docente conforme a los principios de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, estableciendo redes y sinergias. Como fruto de este acuerdo, el 16 de abril, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y la Facultad de Teología de Italia Central fundan la Cátedra Internacional Joseph Ratzinger Benedicto XVI para promover en el ámbito académico y científico la aportación teológica y filosófica de Joseph Ratzinger Benedicto XVI a la Iglesia y a la cultura contemporánea, proponiendo cursos de formación e investigación estructurados en conferencias, seminarios, además de jornadas y otras iniciativas. Con el título La Iglesia de Sevilla en el pontificado de Fray Carlos, Cardenal Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, 1982-2009, del 15 al 17 de enero, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, a través de su cátedra Beato Marcelo Espínola, organizó las 17ª Jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, en colaboración con la Congregación de Esclavas del Divino Corazón. La jornada académica conmemorando la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las instituciones académicas universitarias católicas, dio comienzo el 25 de enero con la celebración de la Santa Misa en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano, presidida por Monseñor Said Meneses. Seguidamente, en el Salón de Actos de la Facultad, la lección magistral titulada De la razón al espíritu estuvo a cargo del profesor Dr. Paul Gilbert, S.I., decano emérito de las Facultades de Filosofía y Ciencias Sociales de la Pontificia Università Gregoriana de Roma.
Tras la ponencia, y en el marco de esta solemne celebración académica, Monseñor Sainz Meneses procedió a la entrega de los títulos académicos del curso 2022-23. El 23 de febrero, la facultad celebró la jornada académica que organiza su Departamento de Filosofía. En este curso contamos con la presencia del profesor doctor don Óscar Pintado Fernández, que presentó la ponencia Emmanuel Levinas, Pensar lo impensable. El 29 de febrero, el aula de conferencias Juan Guillén de nuestra facultad acogió la 33ª jornada de teología bajo el título El Concilio de Nicea I, 325, los grandes personajes del concilio, presidida por el excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Ángel Sainz Meneses, arzobispo de Sevilla y gran canciller de la facultad. El 11 de abril, la Cátedra de Mariología de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla organizó la 4ª edición de la Jornada Anual de Mariología con el título La veneración a la Madre del Señor, a los 50 años de Marialis Cultus. El 25 de abril, la Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástico de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, organizaron la 3ª jornada sobre derechos humanos y doctrina social de la Iglesia. El encuentro tuvo lugar en el aula Antonio Enrique Pérez Luño de la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense, estando el acto de inauguración a cargo del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Ramón Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla y director de la Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástico de nuestra facultad. 4. Profesores y alumnos. El 25 de junio de 2023, el gran canciller otorgó la venia docendi a los profesores que conformarían el claustro de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla para el curso 2023-24, que estuvo compuesto por 50 docentes, 16 con dedicación estable. Como profesores invitados, este curso contamos con la presencia de los doctores don Alessandro Clemecia, vicedecano de la Facultad de Teología de Italia Central y consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, don José Tomás Martín de Agar Valverde, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, y excelentísimo y reverendísimo Monseñor Ramón Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla. En este año académico, el número de alumnos matriculados ascendió a 1083, promoviendo la facultad la concesión de 260 becas y ayudas de diversas modalidades para colaborar en los gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades. Este curso, 2023-24, la cuantía total ascendió a 30.418,5 €, siendo estas ayudas financiadas con fondos propios de la facultad y gracias a las aportaciones de diversas instituciones que colaboran con ella. Durante el curso, 2 alumnos defendieron públicamente sus tesis doctorales, 4 defendieron sus tesis de licenciatura en las especialidades de Teología Dogmática y Mariología, 16 superaron el examen de bachiller y fueron 62 los títulos propios concedidos por la facultad. Asimismo, el señor presidente decano de nuestra facultad se hizo presente en los centros vinculados, presidiendo los tribunales de examen de bachiller en Teología y bachiller en Ciencias Religiosas. El 19 de octubre tuvo lugar la primera reunión del Consejo de Alumnos del curso 2023-24. En este encuentro se procedió a la elección mediante votación del nuevo delegado general de alumnos para el vigente curso, resultando elegido para ocupar dicho cargo don Marco Collesei, a quien acompañó en el cargo de subdelegado don León Isidoro Maelum Riquia. El mismo día, el Pleno del Consejo de Alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro eligió a sus 3 alumnos representantes en el Consejo del Instituto, don Expedito Coroma Vapori, don José Antonio Mellado Arévalo y don Carlos Elías Calero Pérez. 16 de noviembre, celebración de la Santa Misa en sufragio por los difuntos de la facultad en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano. 30 de noviembre,
oración comunitaria de Adviento en el oratorio Gaudete et Exultate, dirigida por el sacerdote y profesor estable de la facultad, Dr. Don Manuel Sánchez Sánchez. El 20 de diciembre, con motivo de la llegada de la Navidad, la comunidad académica de la facultad, junto con su Instituto Superior de Ciencias Religiosas, se reunió en la capilla del Seminario Metropolitano para celebrar la Santa Misa presidida por el señor Arzobispo de Sevilla y Gran Canciller de la facultad. Al inicio de la Cuaresma, el 14 de febrero, tuvo lugar la tradicional imposición de cenizas en el oratorio Gaudete et Exultate de la facultad. 7 de marzo, oración comunitaria de Cuaresma en el oratorio Gaudete et Exultate, presidida por el sacerdote don Miguel Ángel Garzón Moreno, doctor en teología y profesor estable de nuestra facultad. 26 de abril, jornada de convivencia en la ciudad de Ronda con motivo de la festividad de San Isidoro de Sevilla, patrón de nuestra institución. 5. Noticias institucionales. En la mañana del 12 de diciembre, el presidente decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, doctor don Manuel Palma Ramírez, fue recibido en audiencia por Monseñor Cesare Pagazzi, secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación. En este encuentro, Monseñor Pagazzi mostró su cercanía a nuestra institución académica y animó a seguir cultivando el sentido del origen que marca la identidad de esta facultad. Subito mi sono venute in mente tante immagini di questa città e di questa regione che io amo, e al pensiero che proprio in quella città e in quella regione sia sorta da poco una facoltà di teologia, mi apre l'immaginazione perché Siviglia, l'Andalusia, è stata ed è un grande ponte di culture, un intreccio di culture, quella spagnola europea, quella araba, quella mediterranea, e credo che il dove questa facoltà di teologia sia molto significativo per il chi questa facoltà di teologia vuole essere e sarà. E poi una grande culla di arte antica, la vostra regione, e una grande culla di arte contemporanea. Nel disegnare la vostra identità non dimenticatevi di questo. Sono curioso di accompagnare i vostri passi e spero di incontrarvi presto. Igualmente, los días 5 y 6 de mayo, el presidente decano participó en el seminario de expertos organizado por la Santa Sede para la reforma de los estudios eclesiásticos, preparatorio del Congreso Internacional de Educación que se celebrará en diciembre de 2024. En la mañana del 11 de junio, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y el excelentísimo Cabildo de la Catedral de Sevilla firmaron el convenio Biblioteca Capitular Nova, mediante el cual la Facultad de Teología, como persona jurídica, es depositaria de la Biblioteca Capitular Nova, propiedad del excelentísimo Cabildo de la Catedral de Sevilla y constituida por los libros que éste aporta, con el fin de que se ponga dicha biblioteca a disposición de la comunidad académica de la facultad y de las instituciones que dependen de ella. La Biblioteca Benedicto XVI se ha enriquecido durante este año académico con un total de 560 nuevos volúmenes, de los cuales 86 pertenecen a la Biblioteca Capitular Nova. Se ha continuado la labor de catalogación de los volúmenes pertenecientes al fondo antiguo y se ha ido revisando y completando el catálogo de autoridades. Asimismo, se continúa trabajando en el incremento de intercambios con nuevas revistas nacionales y extranjeras y en la gestión de nuevas suscripciones. Desde el Servicio de Publicaciones Periódicas de la Facultad, la revista Isidorianum publicó en octubre y junio los 2 volúmenes correspondientes al curso 2023-24, volumen 32.2 y volumen 33.1. El Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, editado por la Cátedra Beato Marcelo Espínola, publicó su volumen número 17, y la revista Cuadernos Isidorianum publicó en este año académico su volumen número 14.
El Dicasterio para la Cultura y la Educación, presidido por el cardenal José Tolentino de Mendonça, comunicó al gran canciller de la Facultad, Monseñor José Ángel Sainz Meneses, el decreto del pasado 12 de agosto, mediante el cual se aprueban los estatutos y planes de estudio de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla por un periodo de 5 años. Esta aprobación supone la culminación del periodo ad experimentum propio de las instituciones de reciente creación. 6. Agradecimientos. Tras la celebración de los exámenes en sus 2 convocatorias, ordinaria y extraordinaria, y habiendo tenido lugar las reglamentarias reuniones de los órganos de gobierno, el 28 de junio terminó el curso académico 2023-24. Finalizamos esta memoria expresando nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones que, durante el curso 2023-24, han colaborado generosamente con la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y han hecho posible el desarrollo de sus fines propios y de su tarea docente e investigadora, en especial a la Conferencia Episcopal Española, Archidiócesis de Sevilla, Excelentísimo Cabildo de la Catedral de Sevilla, Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, Congregación de Esclavas del Divino Corazón, Fundación La Caixa, Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación María Reina de la Familia y Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de la Sangre de Gerena. Saludo con afecto a todos los presentes en este acto de inauguración del curso académico 2024-2025. De modo particular me dirijo al eminentísimo y reverentísimo señor cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo emérito de Florencia, a quien agradecemos de corazón su presencia entre nosotros en la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla, donde nos iluminará con su palabra, pues nos expondrá en su lección inaugural la raíz profunda de la dimensión sinodal de la Iglesia. Saludo igualmente a los señores obispos, a las autoridades civiles, militares y académicas, a los representantes de instituciones, al presidente decano, al claustro de profesores, a los queridos estudiantes y al personal de nuestra Facultad de Teología. Es un honor y una alegría darles la bienvenida a este salón de actos rehabilitado y tan modernizado. Nos reunimos hoy en un momento de gran relevancia para nuestra comunidad académica y eclesial, conscientes de la misión de nuestra institución académica de formar hombres y mujeres que desde el estudio profundo y la fidelidad a la fe sean verdaderos discípulos de Cristo, portadores de su palabra, sus testigos en medio del mundo. Porque la teología, como ciencia de la fe, no es una disciplina académica más, entre otras especializaciones del saber. No se trata de una materia meramente intelectual, ni de un ejercicio abstracto de especulación. La teología es ante todo un acto de fe que busca comprender y profundizar el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Como San Anselmo expresó magistralmente, la teología es fides quoerens intellectum, o sea, la adhesión de la fe que procura el entendimiento. En esta búsqueda de la verdad no debemos perder de vista que nuestro fin último, más que acumular conocimientos, consiste en acercarnos más y más a aquel que es la verdad, Jesucristo, que en su corazón manso y humilde nos revela el amor redentor de Dios. Por otra parte, la tarea de la teología no es obra de personas aisladas, como refería en la homilía, sino una misión que corresponde a la Iglesia en su realidad más profunda.
El testimonio de los Hechos de los Apóstoles es guía y norma para la Iglesia universal de todos los tiempos. También hoy descubrimos paso a paso el desarrollo de la primera comunidad cristiana que se puso en camino testimoniando de un modo sinodal el querigma que recibió. Esta realidad eclesial estará presente en la lección inaugural del cardenal Vettori, arzobispo emérito de Florencia. Nació el 25 de febrero de 1947 en Foligno. Desde su infancia recibió el testimonio de la fe en el ámbito familiar. Cursó la educación secundaria en el Seminario Episcopal de Foligno y la formación sacerdotal en el Seminario Regional Umbro, en Asís, desde donde fue enviado a continuar sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo licenciatura y doctorado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en 1981, con una tesis titulada Perseguidos por el nombre, estructura de las narraciones de persecución en Hechos 1, 12 hasta 8, 4, que tuvo como relatores al padre Dionisio Mínguez y al cardenal Carlo María Martini. Ha sido profesor de Sagrada Escritura de 1973 a 2001 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Asís y en el Instituto Teológico de Asís, del que fue además director entre los años 1982 y 1987. Su tarea investigadora se ha centrado sobre todo en la exégesis de la obra lucana, en temas de hermenéutica bíblica y en la relación entre Biblia y catequesis. En este sentido destacan, recordamos algunas de sus publicaciones, el volumen Fiados de la Palabra, investigación sobre la obra de Lucas, del año 2003, La palabra en el tiempo de la misión, Biblia, cultura, comunicación, del año 2007, Anunciar la palabra, las lecciones de los inicios, Bolonia, 2010, o Las narraciones de la pasión de Jesucristo, exégesis y espiritualidad, del año 2024. En 1996 fue nombrado subsecretario de la Conferencia Episcopal Italiana, desde donde atendió principalmente la coordinación de los departamentos pastorales nacionales y el desarrollo del proyecto cultural, tan importante y que es un referente para nosotros en España. El 5 de abril de 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana y lo nombró obispo. Fue ordenado el 6 de mayo en la Catedral de Foligno por el cardenal Camilo Ruini. El 8 de septiembre de 2008 fue nombrado arzobispo de Florencia por el Papa Benedicto XVI. El 18 de febrero de 2012 fue creado cardenal presbítero con el título de San Marcelo. Ha sido miembro del Pontificio Consejo para la Cultura, de la Congregación para la Educación Católica, del Pontificio Consejo para los Laicos. Actualmente es miembro del Dicasterio para el Clero desde 2014 y del Dicasterio para la Causa de los Santos desde 2017. Actualmente arzobispo emérito de Florencia. Una vez más, señor cardenal, muchísimas gracias por su presencia en la tierra de los santos Isidoro y Leandro. Tenerlo entre nosotros nos honra y escuchar sus palabras será un estímulo para el camino de docencia e investigación teológica que desarrolla esta institución académica. Tiene la palabra. Quisiera ante todo expresar mi profundo agradecimiento por la invitación a presentar esta lección y con ella extiendo mi deferente y cordial saludo a Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla y gran canciller de esta facultad, que me honra con su invitación. Y le doy las gracias, Excelencia, por las amables palabras con las cuales me ha presentado. Saludo al reverendo profesor don Manuel Palma Ramírez, presidente decano, a los distinguidos profesores que componen el cuerpo académico, a las autoridades civiles, a los alumnos y a todos los presentes. Trataré de hablar en español y pido perdón por los errores. Se me ha propuesto que aborde en esta lección inaugural el tema de la sinodalidad de gran actualidad, sinodalidad en referencia a la vida de la Iglesia primitiva, tal como la relee
el evangelista Lucas en el segundo volumen de su obra, Los Hechos de los Apóstoles. Es importante precisar, antes que nada, que sería vano esperar encontrar en el texto lucano definiciones o descripciones de prácticas establecidas relativas a las formas de vida eclesial, incluida, por tanto, la dimensión sinodal. Más bien, debido a la naturaleza de este libro, se nos ofrecerán, a lo largo del recorrido de la narración, experiencias emblemáticas, huellas, en definitiva, las teclas de un mosaico para recomponer. Los Hechos de los Apóstoles, en efecto, son un relato histórico, como afirma su autor en el prólogo del Evangelio, pero no en el modo en que podríamos concebirlo nosotros, es decir, como un relato completo y concatenado de los acontecimientos. Los Hechos, según un modelo muy difundido en la historiografía helenística y judeo-helenística, especialmente entre las monografías históricas, los Hechos se presentan como un texto que pretende ilustrar la realidad de un sujeto, en su caso el camino de la palabra, a través de la conexión de cuadros ejemplares, con el uso de un estilo que suele definirse como narración en episodios dramáticos. El rostro de la sinodalidad, que la Comisión Teológica Internacional ha señalado como, cito, el modus vivendi et operandi específico de la Iglesia, el pueblo de Dios, que manifiesta y realiza concretamente su ser comunión en el caminar juntos, en la reunión en asamblea y en la participación activa de todos sus miembros en su misión evangelizadora. El rostro de la sinodalidad puede buscarse, por tanto, en los Hechos de los Apóstoles, no en el enunciado de una definición, ni siquiera en la descripción de una praxis codificada, sino más bien en las huellas de la vida eclesial, que emergen en varios pasajes significativos del relato, los cuales constituyen verdaderos puntos de inflexión en la conciencia y en la misión de la Iglesia naciente. El primero de los textos que llama nuestra atención es el relato que se refiere a la elección del sustituto de Judas en el colegio de los 12. Pedro resume la historia del traidor y concluye con la cita del Salmo 109,8, que su cargo lo ocupe otro. Las palabras de Pedro se dirigen a todos. La cuestión de la sustitución de Judas no se limita al grupo de los 11, sino que involucra a toda la comunidad, los hermanos, unas 120 personas, hombres y mujeres. Para llegar a la decisión se apela a dos datos diferentes. El primer dato procede de la palabra de Dios y Pedro vuelve a ser el portavoz, reconociendo en esta palabra la clave para interpretar tanto la traición de Judas como la necesidad de recomponer en su totalidad el número 12 de los que, como colegio, deberán ser testigos de Jesús y de su resurrección. El segundo dato se refiere a la experiencia humana de todos los hermanos que deben expresarse sobre las cualidades de algunos de ellos identificados dentro de un círculo restringido que, como dice Pedro, debe incluir solo a los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo. Este se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. De acuerdo con ellos, 2
son designados: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Sin embargo, la comunidad no puede elegir entre los dos. La decisión se deja a las suertes en que se manifestará la voluntad de Dios. El proceso sinodal, que involucró a todos en diferentes niveles y con diferentes papeles, se detiene antes de la decisión final. La comunidad, aunque poseedora de la palabra y aunque capaz de captar los signos de la vida, no es capaz de discernirla, porque todavía le falta el Espíritu. Nos encontramos ante una sinodalidad, para así decirlo, imperfecta. Todo cambia después de Pentecostés, ya que el don del Espíritu permite a la comunidad de discípulos discernir en virtud de su luz y gracia. Esto resulta palpable ya en el segundo texto sobre el que se llama la atención, el relato de la institución de los 7, que el autor de los Hechos de los Apóstoles presenta a primera vista como una renuncia de los 12 a los deberes en el servicio de la caridad en la comunidad, mientras se reservan para sí el servicio de la oración y de la palabra. Los acontecimientos que siguen a la historia, sin embargo, muestran que la nueva articulación dada al rostro de la comunidad es más profunda, en el sentido de que los 7 elegidos son presentados, primero Esteban y luego Felipe, no en el ejercicio de la atención a los pobres, sino en el acto mismo de anunciar el Evangelio. El Sanedrín parece tener una conciencia precisa de que el papel de los 7 se configura como guía de una parte de la comunidad de los discípulos de Jesús, la de origen judeo-helenístico, hasta el punto de que la persecución que comenzó tras el martirio de Esteban no afectó a toda la comunidad cristiana. Al contrario, de ella se salvan los 12. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Lo que nos interesa aquí, sin embargo, es el modo en que llegamos a una forma de iglesia, para así decirlo, que no es monolítica. Surge en primer lugar de la escucha por parte de quienes dirigen la comunidad, que no abandonan una cuestión planteada por sus miembros. Los 12 deben tomar en consideración las tensiones que se extendían entre los que pertenecían a la comunidad de Jerusalén. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. La forma plural que está adoptando la Iglesia naciente no deriva de una decisión de altas instancias, es decir, de una medida tomada de forma autónoma por los 12, sino de la escucha de lo que algunos de los discípulos murmuraban. También hay que señalar que este cambio tiene su origen en el reconocimiento de una fragilidad, el pecado de la división, y la medida en que se reconoce es el germen de un nuevo rostro de la Iglesia. Este rostro brota de la confluencia de las indicaciones de toda la comunidad y de la elección por los 12. Escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. A la comunidad se le atribuye la capacidad de reconocer los signos del Espíritu
presente en sus miembros, mientras que la decisión forma parte de un diálogo que involucra a todos los discípulos y al mismo tiempo reconoce a los 12 un papel específico en la dirección de la Iglesia, de forma que serán ellos los que impongan las manos sobre los siete. Proceder de este modo es la propuesta de los 12, pero a ella se une la adhesión de la comunidad. La propuesta les pareció bien a todos. Por último, observamos cómo de este proceso brotan nuevas formas de encarnación del Evangelio, como se muestra en la defensa de Esteban ante el Sanedrín y en la misión de Felipe de ir más allá de las fronteras del mundo judío para llevar el Evangelio, en primer lugar, entre los samaritanos, después entre los temerosos de Dios, como el eunuco en el camino de Jerusalén a Gaza, finalmente entre las ciudades de la costa mediterránea, habitadas en su mayoría por pueblos paganos. El autor de los Hechos lo resume así: los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. El proceso sinodal, puesto en marcha a partir de una murmuración y perfeccionado en una elección en la cual todos se expresan y pueden hacer sus propuestas, pero en la cual la decisión final está garantizada por los 12, genera una forma plural de iglesia y se dispone, junto con la persecución, a un decisivo cambio hacia la misión. Los horizontes de la sinodalidad no se detienen en las relaciones dentro de la comunidad, sino que se proyectan fundamentalmente y de forma decisiva en su misión evangelizadora. El componente misionero está también presente en el tercer texto de los Hechos de los Apóstoles que propongo para su consideración, los capítulos 10 y 11 del libro, que narran la evangelización y el bautismo de Cornelio, un centurión pagano. En el relato del capítulo 10, un elemento que ya había aparecido en la institución de los 7 adquiere una gran relevancia, a saber, el contexto de oración. Mientras ora, Cornelio escucha el ángel de Dios que lo exhorta a invitar a Pedro a su casa, y mientras ora, Pedro, en éxtasis, recibe la visión que lo convencerá de aceptar la invitación de Cornelio. Pero no son suficientes las voces celestiales, sino que necesitan entrelazarse con las voces humanas. Estas son las de los criados enviados por Cornelio para pedirle a Pedro que se reúna con él en Cesarea. Y así, un entramado de voces humanas hilvana el diálogo entre el mismo Cornelio y Pedro, una conversación, come la define el relato, que abre el camino al anuncio del Evangelio. Sin embargo, no solo tiene lugar la escucha que caracteriza el principio del acontecimiento, sino también una implicación a diferentes niveles de toda la Iglesia. Un primer nivel es el de algunos de los hermanos de Jaffa, que comparten la experiencia de evangelización, puesto que han acompañado a Pedro a Cesarea. Este pasaje es decisivo en la comunicación del Evangelio a los paganos, dado que tiene como protagonista el primero de los 12 y se configura como un acto eclesial participativo y compartido. Es entonces un acto confirmado por el signo que viene del Espíritu. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos
cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y Pedro está dispuesto a reconocer en el signo la ratificación de la decisión que había tomado de no poner obstáculos al anuncio del Evangelio a los gentiles. ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? La culminación de este entrelazamiento entre gestos humanos y signos divinos, entre la disponibilidad a escuchar, incluso a los que están lejos, y la apertura a compartir el Evangelio con todos, se produce en el momento, y con esto llegamos al capítulo 11, en el que se invita a Pedro a rendir cuentas de sus acciones ante la comunidad de cristianos de Jerusalén. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Nótese que el reproche no se refiere al anuncio hechos a los paganos, ni siquiera al bautismo conferido, sino a compartir la mesa. Has comido con ellos. Sin entrar en la disputa que plantea la cuestión, que permanece dentro de los esquemas que la historia está superando, Pedro no rehuye la confrontación, sino que la orienta hacia la comprensión del sentido real e innovador de la experiencia de la que fue protagonista. Comenzó a exponerles los hechos por su orden. Se compromete a escuchar a quienes le reprochan y pide ser escuchado en la aclaración de todo lo sucedido. Es una experiencia de escucha y de diálogo, pero, y esto parece particularmente instructivo, el objetivo del diálogo no es la condena o la aprobación de Pedro, sino la alabanza a Dios. Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. También esto merece ser subrayado. No se ocultan frente a las razones de los posibles laceraciones, sino que todos se proponen reconocer la presencia de Dios en las acciones de los hombres. Vivir la sinodalidad no tiene el propósito de hacer prevalecer una opinión sobre la otra, sino de reconocer el horizonte que Dios abre a la Iglesia. Un cuarto episodio en el que la dimensión de sinodalidad parece hacerse evidente es como en la Iglesia de Antioquía se vive la llamada a la misión de Bernabé y Saulo, con la que inicia una nueva etapa de la evangelización de particular importancia para Lucas, ya que llevará el Evangelio a las ciudades de Asia Menor. La llamada no se describe como un momento de la vida personal de los dos evangelizadores, sino que se presenta como un proceso que involucra a toda la comunidad. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El contexto de la oración es el lugar en el que la Iglesia madura una opción que marca su historia. Y la oración en este momento está acompañada por un signo penitencial de conversión, el ayuno. En este contexto, toda la comunidad está involucrada en la decisión de separar a 2 de sus miembros para la misión. La elección de los 2 misioneros no es el resultado de una simple decisión humana, sino que se configura como la respuesta de la Iglesia
a la voz del Espíritu. Entonces, después de ayunar y orar, le impusieron las manos y los enviaron. Es la comunidad la que impone las manos a 12 de sus miembros, hasta ahora calificados como pertenecientes al grupo de los profetas y maestros, y los constituye en misioneros o apóstoles en el sentido amplio que encontramos en particular en el vocabulario paulino y también se tiene rastros en los hechos de los apóstoles. Llegado a este punto, podemos recoger los elementos de un proceso sinodal tal y como han surgido de la lectura de los textos examinados hasta ahora. Los elementos: un contexto de oración, una actitud penitencial de conversión, una actitud concreta hacia la escucha dentro la comunidad, pero también a las voces que vienen de fuera, un entretejido de palabras y experiencias, voces y hechos, una confrontación en la que cada uno tiene su propio papel según el lugar y el cargo que ostenta en la comunidad, manifestaciones del Espíritu que comunican su pensamiento y voluntad. Por último, decisiones que marcan cambios significativos en la historia de la comunidad, especialmente en el camino de la misión. Todo esto, vuelvo a concluir, todo esto se encuentra orgánicamente en la Asamblea de Jerusalén, Hechos 15. En el origen de este evento se halla el reconocimiento en la comunidad de Antioquía de una experiencia, es decir, el modo de evangelizar de Pablo y Bernabé, que cuestiona y al mismo tiempo es rechazado por parte de los adversarios. En Jerusalén la confrontación se renueva en un contexto que involucra a toda la Iglesia al comienzo y al final del proceso, al mismo tiempo que se señala un pasaje en el que se destaca la acción de los apóstoles y de los presbíteros, con un entrelazamiento entre la implicación de todos y el papel específico de algunos apóstoles presbíteros. Esto se aplica en primer lugar a la conexión entre las diferentes experiencias narradas. Lo que relatan Pablo y Bernabé sobre una evangelización entre los paganos tiene su propia importancia, ya que es precisamente a partir de sus viajes misioneros que el problema fue puesto sobre la mesa de todos. Pero la experiencia de Pedro con Cornelio, la que asume el papel central, porque en la lógica de Lucas, la experiencia de los 12 tiene un peso decisivo en la historia del nuncio evangélico, en virtud de su vínculo único con Jesús y su resurrección. La experiencia de Pedro y al mismo tiempo la de Pablo y Bernabé dan testimonio de la acción de Dios en la historia, iluminan a la escucha de la palabra, interpretada por Santiago como una profecía del hoy de Dios, y se dejan iluminar por ella. Uniendo la experiencia y la palabra, se llega a una indicación sapiencial que reconoce la novedad del Evangelio, pero al mismo tiempo garantiza la comunión entre todos los hermanos. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. También estamos ante una decisión que se reconoce no como el resultado de un consenso, sino como un asentimiento de todos, porque en ella se reconoce la voz del Espíritu
hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no la mayoría de nosotros, porque la decisión no es de unos pocos, sino de la Iglesia, in virtù del Espíritu. Cuanto acontece nel capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles puede comprenderse como el punto de llegada de un camino de sinodalidad que se completa allí en una forma más definida de asamblea. Pero a esta forma se llega a través de diferentes etapas de un camino de sinodalidad que podríamos llamar cotidiano, que precisamente en su informalidad tiene mucho que enseñar para la vida diaria de nuestras comunidades. Es en la historia donde se hace la Iglesia y no en definiciones que corren el riesgo de endurecer su rostro. A nosotros nos corresponde acoger los testimonios que Lucas nos ha ofrecido de los acontecimientos de la Iglesia de los primeros tiempos y vivirlos según el modo propio de la Iglesia de nuestro tiempo, sin traicionar el sentido y la finalidad. Gracias. Abbiano compreso. Gracias. Muchas gracias, señor cardenal, por esta disertación profunda e iluminadora y que nos ayuda a comprender un poco más que el camino sinodal y la sinodalidad no es una moda actual o simplemente un deseo del Santo Padre Francisco, sino que forma parte de la entraña de la Iglesia, de su esencia más profunda. La fundamentación bíblica nos ayuda a valorarlo más y a llevarlo a la práctica. Yo he anotado unos pasos: oración y penitencia, conversión, escucha de las palabras, experiencias, voces, hechos de todos, aportación de cada uno, manifestación del Espíritu y después discernimiento y orientación para el futuro. Pues así lo intentamos aplicar y lo intentaremos aplicar, y su ponencia nos ayudará porque la podremos estudiar debidamente. Comienza un nuevo curso. Que el nuevo curso sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la verdad del Evangelio, para profundizar en nuestra fidelidad al carisma y para crecer en nuestra relación personal con Jesucristo. Que Él sea siempre el centro de nuestra vida, el objeto de nuestra búsqueda y la razón última de nuestro estudio y nuestra enseñanza. En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, declaro inaugurado en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla el curso 2024-2025 y al inicio del mismo invoco sobre todos los miembros de la comunidad académica la bendición de Dios para que os acompañe, os fortalezca y os guíe en este camino. Que María Santísima, Nuestra Señora de los Reyes, Madre de la Iglesia y Trono de la Sabiduría, y San Isidoro intercedan por nosotros y nos ayuden a ser fieles discípulos y testigos del Hijo de Dios.